¿Qué tal, ingenieros? Aquí José Luis González. Hoy vamos a hablar de cómo gestionar el éxito y el fracaso en nuestras aplicaciones sin que el código se convierta en una selva de bloques try-catch. Vamos a descubrir el Railway Oriented Programming, o lo que es lo mismo, cómo programar pensando en vías de tren para que nuestro flujo de datos sea elegante, seguro y, sobre todo, profesional. Muy bien, vamos a meternos en faena. Durante años nos han enseñado que los errores se gestionan con excepciones. Pero, a ver, cuando usamos esto para controlar la lógica normal de negocio, como por ejemplo una simple validación que falla, acabamos creando un código que es un lío, súper difícil de seguir y, seamos sinceros, un auténtico caos, una selva. Pensemos un segundo en la diferencia. Lanzar una excepción es como usar un martillo para matar una mosca. Es una operación pesadísima para el sistema, que genera toda la traza de la pila, rompe por completo el flujo natural de lectura del código y, lo que es peor, oculta la intención, no deja nada claro qué errores esperados puede devolver una función. En cambio, devolver un resultado, eso es otra historia. Es explícito, es ligero y mantiene un flujo de control que podemos seguir de forma lógica y totalmente predecible. Y aquí, justo aquí, es donde entra la magia. Vamos a cambiar por completo nuestra forma de pensar con una metáfora que es potentísima, la programación orientada a las vías del tren. Hay que olvidarse ya de los saltos impredecibles de las excepciones. Vamos a pensar en un viaje ordenado. El concepto central es este, y es muy sencillo. Nuestro código opera sobre dos vías que van en paralelo. Por un lado tenemos la vía del éxito, que es el camino feliz, donde todas las operaciones salen tal y como esperamos. Y justo al lado, la vía del error, una especie de ruta de servicio para gestionar cualquier problema que surja, pero sin detener todo el tráfico. A ver, veamos el viaje completo. Nuestro dato, que es el tren, empieza su recorrido por la vía del éxito. Si en una de las estaciones, o sea, una de nuestras operaciones, ocurre un fallo, un cambio de agujas lo desvía automáticamente a la vía del error. Y esto es lo más importante. Una vez que está en la vía del error, el tren ya no intenta volver a la principal. Simplemente sigue adelante recogiendo la información del fallo hasta que llega a su destino final. Bueno, entonces, ¿cómo funciona este sistema de vías? ¿Cuál es el mecanismo que le permite a nuestro tren de datos saber por qué vía tiene que circular? Pues la clave está en cómo empaquetamos la información que lleva. Aquí está el corazón de todo el patrón, la caja de resultado. Imaginaos un contenedor, un tipo de dato especial, que solo puede estar en uno de dos estados. O bien contiene el valor de una operación que ha ido bien, o bien contiene un objeto que describe el error que ha ocurrido. Pero nunca las dos cosas a la vez. Este contenedor es básicamente nuestro vagón de tren, que o lleva la carga o lleva el informe de la avería. Imaginaos una secuencia de operaciones. El primer paso, validar los datos de entrada. ¿Los datos son correctos? Genial. La operación es un éxito. Nuestra caja de resultado contiene los datos ya validados y el tren sigue tranquilamente por la vía principal. Perfecto. Venga, seguimos. El siguiente paso es transformar esos datos, a lo mejor para prepararlos para guardarlos. De nuevo, la operación es un éxito. La caja se actualiza con los datos ya transformados y nuestro tren avanza a toda velocidad por la vía del éxito. Todo en orden. Pero aquí llega el momento crítico. Intentamos guardar en la base de datos y ¡zas! Algo falla. Quizá hay una restricción de clave única o se pierde la conexión. Da igual. En ese preciso instante, la caja de resultado cambia de estado. Ya no lleva un valor de éxito, ahora contiene un objeto que describe el error de guardado. El cambio de agujas se acaba de activar. Y ahora, el punto clave de todo esto. Como a nuestra caja lleva dentro un error, el sistema ya sabe que el tren va por la vía del error. Así que cualquier paso que viniera después, como podría ser enviar una notificación de éxito, se omite por completo, se lo salta. El flujo va directamente a la lógica final de gestión de errores, donde ya decidimos qué hacer con ese fallo. Elegante, ¿a que sí? Y ahora vamos a ver cómo esta idea puede transformar una de las partes más delicadas y cruciales de nuestras aplicaciones, la capa de persistencia. Los repositorios son los guardianes de nuestros datos, y hacerlos robustos es fundamental. El contraste es que es brutal. Con el enfoque de toda la vida, la validación está desperdigada, la claridad se pierde entre bloques try-catch uno dentro de otro. Con el enfoque del ferrocarril, la validación se convierte en un paso explícito, limpio. El flujo es lineal y la seguridad aumenta muchísimo porque cada función declara abiertamente qué resultados puede dar, tanto los buenos como los malos. El propio código se está documentando a sí mismo. Así que el mensaje de fondo es este. Un error de negocio predecible, como un email que tiene un formato incorrecto o un usuario que no se encuentra, no es una catástrofe. No es algo excepcional. Por lo tanto, nuestro código no debería tratarlo como si lo fuera.
Un software profesional gestiona estos casos como lo que son, resultados esperados, manteniendo siempre el control y la compostura. En resumen, al adoptar este patrón, lo que conseguimos es un código muchísimo más limpio, más legible. Los caminos de error ya no son algo que se añade al final, sino que son una parte fundamental y explícita del diseño desde el principio. Esto nos da una robustez increíble en la lógica de negocio y nos permite despedirnos para siempre de esas pirámides infernales de bloques try-catch. Es sencillamente una forma más madura y profesional de construir software. Y esto nos lleva a una reflexión final. El código tradicional, el que se basa en excepciones, nos obliga a vivir con un poco de miedo, ¿no? Siempre preguntándonos qué podría explotar. Este nuevo enfoque, sin embargo, nos permite diseñar flujos de trabajo que son resilientes por naturaleza, donde cada paso simplemente informa de lo que ha sucedido y el siguiente actúa en consecuencia. Cambiar esa mentalidad de excepciones por una mentalidad de flujos de éxito y error, de verdad os hará mejores desarrolladores. Si os ha gustado, un buen like y suscripción para codificar un montón. Nos vemos en el próximo deploy.